Jardines en Estados Unidos, siglo XIX. Tipos de jardines. En Estados Unidos se consideran dos tipos de jardines, los jardines públicos y los jardines privados. Encontramos el Central Park. Es el parque urbano más grande de Nueva York. Mide más de 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. Luego encontramos en la parte de jardines privados el Dumbarton Oaks, que fue este proyecto realizado por la arquitecta paisajista Beatrix Farrant, donde abarca 4 hectáreas de jardines en el terreno, y donde los jardines están constituidos por una serie de terrazas construidas en el ladero posterior de la casa. También podemos apreciar otros tipos de jardines, los botánicos, como el Prosper Park en Brooklyn, que fue diseñado en colaboración de Frederick Olmsted y Culver Box, que fue fundada en 1910, parte de este parque, y cuenta con más de 10.000 tipos de plantas de todo el mundo. A su vez tenemos el Lewis Ginter en Virginia. En la ciudad de Richmond cuenta con un jardín botánico en el que uno de sus mayores atractivos son los más de 12 jardines tematizados. Algunas de las características de los jardines de Estados Unidos es que en su mayoría se utiliza el concepto de cultivos florales, que incluye plantas ornamentales sin tallos leñosos, agrupadas en plantas de temporada y de jardín, verdes de corte, flor cortada, planta de flor en maceta, plantas de interior y material de propagación. También encontramos la planta en maceta, que son las orquídeas, las bulbosas primaverales y la flor de paucar. A su vez, encontramos la planta de jardín de temporada. Esto se debe al cambio de clima que tiene este país. Depende a cada estación, se planta la correcta. Estas son algunas de las principales plantas que se encuentran en Estados Unidos. Paisajista de Estados Unidos, Andrew Jackson Downey. Nació un 31 de octubre de 1815 en New York y falleció un 28 de julio de 1852 a causa de un incendio en un barco en el Hudson River en New York. Fue un paisajista horticultor, escritor estadounidense y autodidacta, un destacado defensor del Renacimiento gótico de los Estados Unidos y editor de la revista Horticulturist, donde declaró su opinión acerca de que el gobierno reconociera y apoyara las artes. Actualmente, Downey es considerado uno de los fundadores de la arquitectura del paisaje estadounidense. Downey no solo se desarrolló en el área del paisajismo, sino también en la parte de arquitectura, donde sus diseños de construcción fueron principalmente para casas rurales unifamiliares, construidas en los estilos pintoresco, gótico e italiano. Diseñó hogares para 3 tipos: villa para los ricos, casa de campo para trabajadores y granja para agricultores. Desarrolló su opinión de que las residencias campestres deberían encajar en el paisaje circundante y combinarse con su hábitat natural. Pensaba que la arquitectura debería ser funcional y que los diseños para las residencias deberían ser hermosos y funcionales. Aquí podemos apreciar 3 tipos de diseño que hizo. Para el Cottage Residence en 1842, donde publicó los diseños para 28 casas. Frederick Law Olmsted nació un 26 de abril de 1822 en Island, New York, y falleció un 28 de agosto de 1903 en Massachusetts. Fue considerado uno de los arquitectos paisajistas pioneros de los Estados Unidos para la arquitectura paisajista estadounidense. En 1863 fundó un estudio moderno de paisajismo. Su trabajo se basó en el paisaje natural, rural y urbano. Con su primer socio, Culver Bow, diseñó y supervisó la creación del Central Park en New York y el Prosper Park en Brooklyn. Fue pionero en la lucha de la conservación de espacios naturales, como Yosemite en California declaró el primer parque nacional en 1890 y donde trabajó activamente como arquitecto paisajista. Una de sus destacadas obras fue el Central Park en New York, tras la muerte del arquitecto paisajista Andrew Downey en 1852. Olmsted y Bow se presentaron en su honor a la competencia para ser los diseñadores del Central Park juntos, y ganaron bajo el lema de Greensward en 1858. Se trata de una disposición artificial libre basada en el jardín inglés de estilo orgánico y natural frente al jardín francés que responde fundamentalmente a criterios geométricos. El proyecto del parque contrasta fuertemente con la retícula de Manhattan y su lenguaje responde al pintoresquísimo inglés.
ya que de por sí tengamos en cuenta que Lowe había viajado a Inglaterra, donde había visitado numerosos jardines. Otro de sus proyectos fue el Prosper Park en Brooklyn, New York. Tiene una superficie de 2,1 kilómetros cuadrados, es uno de los mayores parques de la ciudad y cuenta con más de 10.000 tipos de plantas de todo el mundo. Este parque fue en colaboración de Frederick E. DeVoe y fue inaugurado en 1867. Parte de las atracciones del Prosper Park que tenemos es el Lowe Meadow, que es la mayor pradera del parque, con 35 hectáreas, y lo convierte en la más larga de los espacios verdes urbanos en Estados Unidos. Luego tenemos el Prosper Park Zoo, que se abrió el 5 de octubre de 1993. Luego tenemos el mayor lago de Brooklyn, que tiene un área de 240.000 metros cuadrados. Continuando con el Prosper Park, tenemos el Audubon Center, abierto el 26 de abril de 2002. El edificio antiguo de 97 años ha sido renovado completamente para utilizarlo como edificio de acogida a los visitantes. Luego tenemos el olmo de Copper Down, plantado en 1872, que inspiró a la poetisa Marianne Moore. Como todos los años, tenemos el Green Market, con más de 600 variedades de frutas, verduras, cocido al horno, mercancías, flores, pescados y otros productos locales. Luego tenemos a Prosper Jules Alphonse Bergmans, que nació en 1830 y falleció en 1910. Fue un botánico, arquitecto, paisajista belga-estadounidense. Se mudó a Estados Unidos con su familia en 1851 por razones políticas. Adquirió junto a su familia un terreno en New Jersey donde creó un jardín experimental. Louis y Prosper Bergmans introdujeron un gran número de variedades de árboles frutales y ornamentales en los estados del sur de Estados Unidos. Fruitland Nurseries, Augusto, Georgia. En 1857, los Bergmans se instalaron en Augusto, Georgia, donde adquieren 148 hectáreas y fundó Fruitland Nurseries, uno de los primeros viveros de árboles frutales. Para 1861, Fruitland Nurseries tenía 900 variedades de manzana, 300 uvas, 300 duraznos y más de 1.300 variedades de peras con nombre. Más de 10.000 plántulas no producidas de luminarias pomológicas. Su vasta colección de azoleas y de camelias en Fruitland Nurseries contribuyeron a popularizar esas variedades, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Catherine Olivia fue una botánica norteamericana dedicada a la horticultura y a la arquitectura paisajista. Es conocida como la madre del Parque Balboa de San Diego. Fue la primera mujer en recibir la prestigiosa medalla Frank Meyer de la Asociación Americana de Genética. La botánica es la parte de la ciencia natural que tiene como objeto el estudio de los vegetales, tanto como en su aspecto molecular y microscópico, como macroscópico y funcional. Si hablamos un poco del Parque Balboa de San Diego, es un parque urbano cultural de 1.200 acres en San Diego, California, Estados Unidos, nombrado así por el explorador español Vasco Muñoz de Balboa. Es el parque urbano más grande de Estados Unidos. Está situado en una reserva desde 1835. También es uno de los lugares más antiguos de Estados Unidos, dedicado al uso recreativo del público. Es un espacio abierto y con vegetación natural. Contiene atracciones culturales para el público como teatros, museos, jardines, tiendas, restaurantes y el zoológico. Cuenta con numerosas secciones de jardines con arboreto, dedicado primordialmente a los árboles y a las plantas leñosas, y también como jardines botánicos. Algunos de los jardines que encontramos es el Jardín Alcázar, con hermosos ornamentales florales, el edificio botánico, que alberga más de 2.000 plantas tropicales, y el Soro Garden, al cual es un espacio dedicado a las mariposas. También el Parque Balboa alberga diferentes secciones o jardines temáticos con una gran variedad vegetal, así como el edificio botánico, que incluye más de 2.100 plantas permanentes como las cicas, helechos y orquídeas. Las plantas nativas de Australia y el Jardín Rosaleda. Jardines de Florida, Jardines de la Amistad Japonesa, Barranca de Palmas, con más de 450 palmas, 58 especies, y el Cactus Park,
con más de 1.350 plantas de cactus suculentas y resistentes a las sequías. James Jensen nació el 13 de septiembre de 1860 en Dinamarca y falleció el 1 de octubre de 1951 a la edad de 91 años. Fue un arquitecto paisajista danés-estadounidense. En 1884, junto con su prometida, emigraron a los Estados Unidos. Jensen trabajó en Florida antes de mudarse a Chicago y tomar un trabajo como empleador para la comisión de West Park. Pronto fue ascendido a capataz. Durante ese tiempo se le permitió diseñar y plantar un jardín de flores exóticas. Jensen trasplantó las flores silvestres en un rincón de Union Park, creando lo que se convirtió en el Jardín Americano en 1888. Trabajando a través del sistema de parques, Jensen fue nombrado superintendente del Parque Humboldt de 200 acres, que viene a ser 800.000 metros cuadrados, en 1895. En 1900 lo expulsan por una junta deshonesta del parque y por corrupción, no de parte de él, sino de esta junta. En 1905 lo reinstalan, siendo superintendente general de todo el sistema de West Park en Chicago. Su trabajo de diseño para la ciudad se puede ver en el Garfield Park, Humboldt Park, Parque Douglas y Columbus Park. Parte de sus obras fue la propiedad de Maine para Edsel y Eleanor Ford. Jensen pidió la plantación de numerosos árboles caducifolios en la propiedad, incluidos arces de azúcar, arces rojos, lilas y cenizas. Al preferir la evidencia estacional de árboles cuyas hojas cambian de color en el otoño y desaparecen en el invierno. Podemos ver el plan original de Jensen para el paisaje que rodea inmediatamente la casa. Podemos apreciar en estas imágenes parte del proyecto que llevó a cabo para esta familia. En el centro de la entrada circular, frente a la casa, el granito rosa que está presente en todas las partes de la propiedad, los senderos serpenteados. Jensen diseñó el paisaje para ser emblemático de la costa de Maine, accidentado y exuberante, y también creía que el sonido de las aguas cuando goteaba sobre la piedra tienen poderes curativos inexplicables para el alma humana. Garfield Park en Chicago es uno de los mayores y más impresionantes invernaderos de Estados Unidos. Con un área de 0,74 kilómetros cuadrados, es el más antiguo de los 3 grandes parques originales de Chicago West Side. Se le refiere como el arte paisajista bajo vidrio. Contiene una serie de exposiciones permanentes que incorporan muestras de plantas de todo el mundo. Miles de plantas se cultivan ahí cada año para reposición en los parques de Chicago y espacios públicos. Columbus Park, Chicago. El parque de 55 áreas reflejó el enfoque de Jensen's Prairie School para el diseño del paisaje. Este método enfatizó la belleza natural del área y se inspiró en la horizontalidad del paisaje de la pradera. Uso de plantas nativas en sus diseños, inspirado en los afloramientos de rocas naturales en el medio oeste. Uso de cascadas, anillos del consejo y caminos de piedra. Podemos acá ver imágenes respecto al proyecto que realizó él. Beatrix Jones Farrant nació el 19 de junio de 1872 en New York y falleció el 28 de febrero de 1959 en Mount Desert Island. Fue una paisajista estadounidense. Fue la única mujer de los 11 miembros que fundaron la ASLA, American Society of Landscape Architects, en 1899. Parte de sus principales obras fue el Jardín de la Familia Bliss en Dumbarton Oaks en Washington, D.C., la residencia de verano de Harkness en Eola en Waterford, Connecticut, conocida con el nombre de Harkness Memorial State Park actualmente, la residencia Rockefeller en The Eyrie en Seal Harbor en Maine, y luego el Sunken Garden de la familia Pope en el Hillstead Museum en Farmington. El jardín de la familia Bliss es un jardín de 10 hectáreas que se desarrolló entre 1922 y 1947. Resultó ser una obra maestra y son unas 4 hectáreas de jardines. Podemos apreciar el plano y las imágenes que todavía se mantienen tal y cual porque la familia Bliss sigue viviendo en esa casa, la descendencia, y siguen cada año mejorando y manteniendo las mismas plantas que se usaron desde un comienzo. Luego tenemos la residencia de verano de la familia Harkness, conocida en la actualidad como el Harkness Memorial State Park. Es un parque público y un jardín botánico ubicado en Waterford, Connecticut, en el estrecho de Long Island, y mide 93 hectáreas. Como jardín destacado tenemos los antiguos invernaderos, Rosaleda y jardines de flor cortada, jardín italiano, jardín oriental, rocalla paisajista y arboleda para picnic. Rose Standish Nichols
Nació en 1872 y falleció en 1960. Fue una arquitecta de paisaje estadounidense, nacida en Boston. Trabajó para cerca de 70 clientes en los Estados Unidos. También escribió artículos sobre jardines para reconocidas revistas como House Beautiful and House and Garden. Publicó 3 libros sobre jardines europeos. Parte de sus principales obras fue La Casa de los Cuatro Vientos en Lake Forest, Illinois. También Havenwood, propiedad de Edward Ryerson en Lake Forest, Illinois. El Great Towers, que actualmente pertenece a una escuela botánica. Casa de Gifford Pinchot en Cornelia Bryce Pinchot en Milford, Pensilvania. Y la casa de Lloyd R. Smith, ahora Museo de Artes Decorativas Villa Terrace en Milwaukee, Wisconsin. Casa de los Cuatro Vientos, Lake Forest, Illinois. La casa se construyó en 1909 para el señor y la señora Hugh McBurney. Nichols diseñó la cancha de agua del jardín y planeó las plantaciones originales de la finca. En todo el jardín, las plantas y hierbas herbáceas, incluidas la lavanda, la salvia, se entremezclan con el podado y el tejo. Árboles de hoja caduca y altos setos recortados rodean el jardín, con senderos de césped que conectan diferentes salas del jardín. Desde 1974, la propiedad ha sido propiedad de la misma familia que ha restaurado los jardines de acuerdo con los planos originales. Casa de Lloyd Smith. Los Smith encargaron al arquitecto David Adler para diseñar el nuevo hogar. La escalera de agua se inspira en la villa Cicogna, construida en la década de 1560. El acantilado circundante está jardinado con terrazas y jardines formales, una de la escalera de agua, estanques de peces y 2 jardines secretos. Actualmente es el Museo de Artes Decorativas Villa Terrace. Nelly Beatriz nació el 23 de octubre de 1874 y falleció el 25 de diciembre de 1961. Fue una arquitecta paisajista, pionera en el diseño de los jardines de nudo en su país y especialista en diseño de paisaje residencial. Su proyecto de tesis fue la creación de un jardín nudo, el cual se convirtió en su especialidad. Sus trabajos profundizaban el diseño de plantaciones ornamentales, plantas tradicionales, perennes y herbáceas. Se especializó en los jardines de nudo, que eran jardines con un diseño muy formal. Estos jardines generalmente estaban enmarcados con figuras geométricas. Eran compuestos por patrones que crean compartimientos simétricos y estaban construidos por una variedad de plantas aromáticas y culinarias. A continuación veremos algunas obras de la arquitecta Nelly. Y por último tenemos la propuesta de parque público en Estados Unidos.